Bienvenidos a Dwaises y bienvenidos al curso de Blender de 0 a 100. Este curso estará 100% en nuestra plataforma y si quieres aprender a modelar y animar en Blender, nos puedes visitar en nuestra página web www.dwaises.com. En este curso vamos a estar abordando diferentes funciones de modelado y animación. Aprendemos una amplia variedad de conocimientos relacionados con el desarrollo del mismo. Trabajaremos diferentes tipos de modelado, desde algo básico como lo vemos que es el diseño de un hangar, hasta algo más complejo como lo sería el diseño o el modelado de la nave espacial. Conoceremos una amplia variedad de conocimientos como lo sería desde lo básico que es conocer el programa, cómo está configurado el viewport 3D, en cada ventana, cada panel que vemos nosotros configuradas en Blender, como lo sería el outliner, como lo sería el panel de propiedades, el timeline y todas las demás. Ahora, empezaremos con un modelado básico como lo sería el hangar. Cada parte que vemos en el hangar, desde las columnas, los muros, las tuberías, el suelo, las rejillas, todo lo que vemos acá en el hangar está modelado por nosotros. Vamos a modelarlo desde lo básico, que sería la formación básica de la columna, desde una geometría básica, una geometría primitiva, cómo podemos nosotros empezar a modelar cada parte del hangar. Ahora, cuando vamos a empezar a modelar, tenemos que modelar de una forma correcta. ¿Para qué? Para que la retopología quede bien elaborada. Cuando nosotros hablamos de una retopología bien elaborada, hablamos de que cuando vayamos a diseñar o a modelar estas partes de nuestro hangar, vamos a pasarnos acá al modo sólido para que lo podamos ver mejor. Necesitamos modelarlo en algo que se llama en quad. ¿Qué quiere decir los quad? Los quad quiere decir que son polígonos de 4 lados, es decir, está correspondido por 1, 2, 3, 4. Cada polígono que nosotros vayamos a diseñar o a modelar aquí en nuestra columna o en cada modelo, en cada bloque que nosotros estemos haciendo, tiene que estar configurado el polígono en 4 lados. Si nos damos cuenta, todo lo que está aquí tiene 4 lados. Por ejemplo, aquí aún las subdivisiones tienen 4 lados. Las esquinas, súper importante, las esquinas también deben ir en quad, porque si nosotros no la tenemos en quad y las tenemos, por ejemplo, en triads, que serían un polígono de 3 lados, o en endpoints, que serían polígonos de 5 lados, lo que es los triads y los endpoints nos pueden generar a nosotros errores en el momento de renderizar o en el momento de nosotros aplicar, por ejemplo, una subdivisión, que es un modificador que iremos viendo más adelante de lo que sería el curso, cómo funciona y cómo son las propiedades. Si nosotros aplicamos ese modificador a nuestra geometría sin tener el modelado de una retopología correcta, o sea, que todos los polígonos que estén dentro de esa geometría estén en quad, nos va a presentar error al momento de renderizar, no vamos a ver muy bien los acabados, no vamos a ver muy bien las terminaciones. Por ejemplo, en una parte así que sería un quiebre de una geometría o una curva, si no está en quads, como está acá, 4 lados, y está, por ejemplo, en triads o en endpoints, cuando nosotros vayamos a colocar lo que sería la subdivisión, pues nos va a generar error. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar la subdivisión? La subdivisión la vamos a utilizar para nosotros generar un suavizado leve en la columna. Si yo la activo, podemos ver que ahora se ve un poco más suavizada la columna. No se ve tan rígida porque pues en la vida real ningún elemento es totalmente recto. Siempre tiene que tener algún acabado. Entonces, esto lo iremos viendo de la forma correcta en que nosotros vayamos modelando. Esto es súper importante cuando ya pasemos a unas geometrías un poco más complejas como lo sería la nave espacial. Por ejemplo, si nosotros entramos a lo que sería la estructura de la malla de la nave espacial, vamos a apagar por acá por un momento lo que sería la subdivisión, vamos a ver que toda ella tiene polígonos. Esos polígonos están conformados por 4 lados. Específicamente, por ejemplo, acá. Aquí vemos que hay una curva o hay un quiebre porque pues sale el ala de la nave. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Si nosotros vemos, está totalmente recta, pero cuando vayamos a aplicar la subdivisión necesitamos que se vea un poco más suave. Entonces vamos a aplicarla y nos damos cuenta que pues al momento de generar el suavizado en la parte del quiebre no se nos va a ver mal.
Si nosotros la tuviéramos en Triads, nos va a generar un error en esta parte, específicamente porque es que ya hay un quiebre o un cambio de dirección de los polígonos. Entonces es necesario que cada elemento que nosotros vayamos a modelar aquí en nuestro curso aprendamos a modelarlos en Quad. Ahora, también vamos a ver algo que es súper importante, que serían las texturas en Blender. Las texturas en Blender se trabajan en un modo de edición que se llama el de shading. Vamos a cambiarnos a este modo para que lo podamos ver un poco mejor. Este modo es donde nosotros vamos a entrar a trabajar todas estas texturas en Blender. Este modo de edición funciona por algo que se llaman nodos. Los nodos nosotros podemos conectarlos con las texturas para que puedan salir acá. Tenemos un nodo de salida que nos va a generar la muestra de la textura que nosotros vamos a trabajar. Todo esto lo vamos a ver cómo saber conectar los nodos, cuáles son los nodos recomendados, cuáles son los nodos de salida, los nodos de entrada. Todo esto lo vamos a ver en el curso de Blender de 0 a 100, que lo van a encontrar en nuestra plataforma www.dwyses.com. Ahora, cuando hablamos de texturas, hablamos de unas texturas súper importantes que se llaman las texturas de PBR, que eso quiere decir Physically Based Rendering, lo cual quiere decir que es un renderizado físicamente correcto. Esto nos va a ayudar a que los acabados de las imágenes, por ejemplo, aquí en la tubería, si nos damos cuenta, se nos va a ver un poco más natural. O sea, nos va a dar un enfoque o un resultado más realista al momento de nosotros estar trabajando, como lo pueden ver en las tuberías, como lo pueden ver acá en lo que sería este muro, que acá hicimos un acabado un poco más rústico, en lo que sería el suelo, las rejillas. Todo son materiales PBR que nos van a ayudar a nosotros a generar ese acabado visual mejor. Entraremos a trabajar otras texturas, como lo serían los materiales emisivos, que me voy a cambiar acá a este modo. Vamos a cambiarnos acá al de render para que podamos ver mejor los materiales. Esperamos que cargue un momento. No solamente vamos a ver los PBR, vamos a también ver materiales de emisión. Son los materiales emisivos. Por ejemplo, aquí en las columnas, nosotros vamos a agregar ese material, vamos a configurarlo de forma correcta para saber cómo funciona, cómo va a emitir la luz, cómo emite la luz en un motor de renderizado como Eevee y como Cyclops, cómo son las propiedades de este motor, de esta textura de emisión. Y también vamos a ver otras texturas, como lo serían las translúcidas, como lo tiene aquí lo que sería la cabina de la nave. También vamos a ver unas texturas translúcidas, transparentes, texturas metálicas como las tienen las columnas, como lo tienen los muros, y cómo configurar correctamente y cómo conocer también, trabajando desde shading, las propiedades de cada textura. Entonces todo eso lo vamos a ver en nuestro curso. Entraremos también a conocer algo súper importante que sería aquí en el editor de UVs, y entraremos a conocer lo que sería el mapeo UV. Por ejemplo, vamos a traer lo que sería el hangar, vamos a seleccionar lo que es la columna y vamos a ver que en esta parte se ve lo que sería la textura de la columna que tiene por defecto. Por ejemplo, si acá yo selecciono aquí, voy a salirme del modo de edición y vamos a entrar a lo que sería, por ejemplo, esta tubería. Si entramos a la tubería y entramos al modo de edición, vamos a ver que la textura de la tubería también está siendo mapeada. Ahora, cuando hablamos nosotros de mapeo, hablamos de que tenemos que tomar esta geometría y tenemos que desendoblarla o desenvolverla. ¿Para qué? Para que la textura y cada parte de lo que conforma esta geometría pueda estar correctamente en la textura. Y por ejemplo, si no hacemos nosotros esto y colocamos la textura pues de cualquier forma, la textura puede no tener la escala necesaria o la escala correcta en lo que sería la geometría. Entonces no se va a ver un acabado pues realista. Entonces, para colocar ese acabado realista, para ver que se vean los acabados, por ejemplo, de estos de óxido correctos en la tubería, pues necesitamos desenvolverla para que cada parte de la textura quede correctamente. Aquí nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar lo que sería lo que acabamos nosotros de desenvolver y podemos escalarla. Como se dan cuenta, podemos jugar con lo que sería la escala
de la textura, podemos nosotros también rotarla para ir jugando cómo quedaría la textura de una forma correcta y se viera de un poco más realista y más natural. Vamos a crearle el mapeo a todos los elementos que nosotros estamos trabajando, desde las tuberías, las columnas y la nave espacial, porque es necesario para que no hayan errores en el momento de renderizar y no se vea como la textura un poco falsa, sino que se vea de forma correcta y se vea realista. Debemos pensar que en el momento en que nosotros vayamos a colocar las texturas, pues cómo se vería esa textura en la vida real en el elemento que nosotros estamos haciendo. Entonces para eso nos sirve el mapeo V. También pasaremos a entender y a trabajar un editor que se llama Texturify. Aquí nosotros entraremos a trabajar cómo poder pintar con texturas la nave. Ya no entraríamos a colocar la textura ni a conectar nodos, sino a pintar a través de pinceles. Blender por defecto solamente tiene un pincel, pero nos da la opción de que si nos vamos aquí al panel de propiedades de pinceles, nos da la opción de poder agregar otro pincel. Entonces si le damos clic acá, vemos que este es el que viene por defecto y este es el que acabamos de agregar. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, si queremos que un pincel tenga una textura sólida, que otro pincel tenga algo más rugoso, que otro pincel tenga un acabado de un color y el otro pincel de otro color, para nosotros poder ir jugando con la pintada de la nave. Vamos a ir conociendo todo este panel, que es el panel de propiedad de pintura, de las texturas, para qué funciona, cómo agregamos texturas, cómo agregamos nosotros esos materiales para poder pintar. También vamos a ver cómo podemos guardar ya la final. Por ejemplo, nosotros pintamos la nave. Toda esta información que nosotros hacemos aquí en el Viewport 3D, en esta parte de esta ventana, toda esta información se va a ir ver reflejada en este lugar. En esta parte nosotros tenemos que guardar aquí la imagen, porque si nosotros no guardamos todo lo que acabamos de hacer acá cuando vayamos a pintar, Blender por defecto no lo va a guardar. Nosotros tenemos que guardarlo para que cuando vayamos a abrir el proyecto, toda la información ya quede guardada. También pasaremos a crear una animación sencilla, conoceremos lo que es el timeline, conoceremos qué son los keyframes, para qué sirve, cómo agregarlos, cómo eliminarlos, cómo movernos en el timeline, cómo agregar cámaras en el timeline. Aprenderemos a traer y a colocar y ubicar las cámaras correctamente en Blender, también para generar esas vistas en lo que sería la animación. Por ejemplo, acá tenemos una animación corta de una cámara que sería del 360 hasta el 480. Entonces, ¿qué haríamos? Aprenderíamos a colocar esta cámara y a crear el efecto de salida. Todo esto lo vamos a aprender a configurar, cada cámara, cada nave. Todo esto lo vamos a configurar para que tengamos una animación realista al momento de nosotros de renderizar. Ahora algo también súper importante. Vamos a aprender a cómo cómo configurar las luces en nuestro hangar. ¿Para qué? Para crear ese efecto espacial en el hangar. Aprenderemos a agregar lo que serían las luces. Por ejemplo, me voy a pasar al modo sólido para que la podamos ver mejor. Aprenderemos a cómo agregar todas estas luces. En este caso serían puntos de luz. Aprenderemos qué tipos de luces hay. Entraremos a las propiedades de las luces. Veremos cada uno de estos tipos. El tipo de punto, el tipo de sol, el tipo de spot, el tipo de área. Cómo configurar, por ejemplo, cómo cambiar el color. En este caso nosotros vamos a dejarlo como en un azul claro, pero nosotros podemos entrar, podemos configurar el color, si la queremos rojo, si la queremos de otro tono, podemos ir jugando con él, podemos ir mirando la fuerza, tenemos en 2500, la podemos subir a 5000, por ejemplo, cómo va afectando esa luz y esa fuerza en nuestro hangar. Aprendemos a colocarla de la forma correcta y aprenderemos cada una de estas propiedades. Vamos a dar control Z para colocarla como la teníamos. Vamos a configurar todo esto para que al final nosotros podamos aprender a cómo generar renders de calidad. Entenderemos cuáles son los dos motores que Blender tiene por defecto, el motor de Eevee y el motor de Cyclops. Aprenderemos la diferencia de uno y del otro. Aprenderemos cuál es el motor que nosotros vamos a trabajar y por qué lo vamos a trabajar. Entenderemos cada configuración que tenemos acá para generar renders de prueba y renders de salida. Aprenderemos a configurar los matte samples
para generar render de prueba, como les decía, con una calidad un poco más baja, pero que se nos vea bien al momento de nosotros renderizar, y cómo crear renders ya de calidad más alta manejando los samples. No solamente renders de imagen, sino también renders de animación. ¿Cómo es la forma correcta de crear esta animación en nuestro render para que no nos genere errores? Y a lo último, nosotros generar una animación como el video que vamos a ver. Y todo esto lo podrás ver y aprender en nuestro curso de Blender de 0 a 100 que se encuentra en nuestra página web www.dwyses.com.